Desde cualquier punto del planeta, la Luna parece eterna e inmóvil. Su rostro no cambia, su geografía parece grabada en piedra. Sin embargo, detrás de esa serenidad ocurre una danza invisible, un movimiento perfectamente calculado que la mantiene siempre mostrando la misma cara a la Tierra. Durante millones de años, las fuerzas de la gravedad moldearon este vínculo. La Tierra tiraba de la Luna, y la Luna, a su vez, agitaba los océanos y el magma terrestre. Con el paso del tiempo, esta interacción generó un fenómeno extraordinario: el acoplamiento de marea. La rotación lunar se frenó poco a poco hasta sincronizarse exactamente con su traslación alrededor de la Tierra. Hoy, ambos cuerpos giran en un equilibrio hipnótico. La Luna rota una vez cada 27 días, 7 horas 43 minutos, el mismo tiempo que tarda en completar una órbita. El resultado, vemos siempre la misma mitad. Lo que muchos llaman el lado oscuro no es realmente oscuro, sino el lado oculto, la región que nunca apunta hacia nosotros. Esta sincronía perfecta no es casualidad, es una consecuencia natural de las mareas gravitatorias. En sus primeros tiempos, la Luna giraba más rápido, pero las fuerzas de la Tierra creaban una ligera protuberancia en su superficie. Esa diferencia generaba fricción interna, disipando energía rotacional. Con cada siglo, la rotación lunar se ralentizaba un poco más, hasta quedar bloqueada en su ritmo actual. El mismo proceso ocurre, lentamente, en otros mundos. Las lunas de Marte, algunas de Júpiter y la mayoría de Saturno están también bloqueadas por marea, pero solo en nuestro caso, el resultado es visible desde la infancia de la humanidad, una luna que nunca nos da la espalda, y sin embargo, la tiene. Durante siglos, los astrónomos creyeron que el otro lado debía ser idéntico, un espejo perfecto, pero cuando las primeras sondas soviéticas enviaron fotografías del hemisferio oculto, la humanidad descubrió algo perturbador. La otra cara no se parecía en nada a la que conocemos. Esa revelación cambió para siempre nuestra visión del satélite. La Luna no era un cuerpo uniforme. Era un mundo dividido en dos, un símbolo celeste de la dualidad entre lo visible y lo oculto, entre el conocimiento y el misterio. Así como la Luna muestra un solo rostro al cielo terrestre, también nosotros proyectamos solo una parte de lo que somos. Lo visible no siempre es lo verdadero. Lo que permanece en la sombra, a veces, contiene la historia más profunda. Durante miles de años, la humanidad contempló la Luna creyendo conocerla por completo. Pero en realidad, solo veíamos la mitad de su historia. Nadie sabía qué se ocultaba en el otro hemisferio, hasta que una pequeña nave soviética cambió la historia del conocimiento humano. En octubre de 1959, la Luna 3, una sonda de apenas 278 kilogramos, fue lanzada por la Unión Soviética. Su misión: fotografiar el lado que jamás había sido visto desde la Tierra. Tras orbitar el satélite, su cámara automática capturó 29 imágenes borrosas. Esas fotografías, transmitidas mediante señales analógicas, revelaron un paisaje completamente distinto al imaginado. Un terreno cubierto de cráteres, sin los grandes mares oscuros que dominan la cara visible. La sorpresa fue mayúscula. El hemisferio oculto mostraba una corteza más gruesa y más antigua, con relieves que recordaban las primeras etapas de formación lunar. Los científicos comprendieron que la Luna no era simétrica ni en masa ni en composición. Esta notable diferencia geológica se conoce como la asimetría near-side-far-side, cercana-lejana. Había sufrido un desequilibrio térmico durante su nacimiento, cuando aún era una esfera fundida girando alrededor de la joven Tierra. La NASA confirmaría estas diferencias una década después con las misiones Apolo. Los instrumentos sísmicos instalados en la superficie revelaron que el interior lunar no era homogéneo. El hemisferio visible contiene más mareas basálticas, producto de antiguos mares de lava. En cambio, el lado oculto posee una corteza más fría y rígida, lo que impidió que los basaltos emergieran. Este descubrimiento marcó el inicio de una nueva disciplina: la selenografía comparada, el estudio de las diferencias geológicas entre ambos hemisferios lunares. En 1972,
El satélite estadounidense Apolo 16 obtuvo imágenes de alta resolución que confirmaron la existencia de una cuenca colosal en el lado oculto, la cuenca de Aitken, una depresión de más de 2.500 kilómetros de diámetro y 13 kilómetros de profundidad, considerada uno de los cráteres de impacto más antiguos del sistema solar. El hallazgo de la cuenca de Aitken fue más que un dato geológico, fue un recordatorio de lo poco que conocemos de nuestro propio entorno cósmico. Mientras los telescopios observaban galaxias a miles de millones de años luz, la mitad de la Luna seguía siendo un enigma a solo 384.000 kilómetros. Décadas más tarde, la exploración continuó. En 2019, la misión Chang'e 4 de China logró algo que nadie había hecho: alunizar suavemente en el lado oculto, dentro del cráter von Karman, usando un satélite repetidor, Kekiao, para mantener comunicación con la Tierra. Por primera vez, los humanos pudieron estudiar directamente la superficie invisible, analizando su regolito, su composición mineral y los efectos de la radiación solar sin interferencias electromagnéticas terrestres. Los datos enviados por el rover Yutu 2 confirmaron diferencias significativas en el contenido de olivino y piroxeno, minerales clave en la evolución del manto lunar. El lado oculto no solo era más antiguo, era una cápsula del tiempo, un registro intacto de los primeros días del sistema solar. Desde las primeras fotografías borrosas de Luna 3 hasta los análisis cristalográficos de Chang'e 4, la humanidad trazó un mapa del misterio. Y en ese proceso, descubrió que conocer la Luna no era solo cuestión de mirar hacia arriba, sino de atreverse a mirar donde nunca se había podido mirar antes. El otro lado no estaba vacío, solo esperaba ser visto. Durante mucho tiempo, los astrónomos se preguntaron por qué la Luna tenía 2 rostros tan distintos. Si nació del mismo impacto colosal que formó la Tierra, ¿por qué una mitad está cubierta de mares oscuros y la otra parece una ruina de cráteres antiguos? La respuesta no se encuentra en una sola causa, sino en una historia térmica desigual escrita desde su nacimiento. Hace unos 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte, conocido como Theia, chocó violentamente contra la Tierra primitiva. El impacto fue tan intenso que parte del manto terrestre se vaporizó, formando un anillo de escombros que, con el tiempo, se condensó en la Luna. En ese proceso, la joven Tierra permanecía incandescente, irradiando calor sobre el hemisferio lunar que la enfrentaba constantemente. Esa radiación térmica impidió que la corteza de ese lado se enfriara tan rápido como la del otro hemisferio, generando una asimetría que aún hoy define su estructura. Las simulaciones modernas del Goddard Space Flight Center muestran que el lado visible, el que siempre mira a la Tierra, mantuvo una temperatura promedio 100 grados Celsius más alta durante millones de años. Ese exceso de calor favoreció la formación de mares basálticos, regiones donde la lava brotó desde el manto y solidificó la superficie. En cambio, el lado oculto, más frío y más denso, formó una corteza 15 a 20 kilómetros más gruesa, incapaz de dejar escapar el magma. El resultado: una luna partida en 2 realidades geológicas: el hemisferio cercano, oscuro y relativamente liso; el hemisferio lejano, luminoso y cubierto de cicatrices. Sin embargo, las diferencias no acaban en la superficie. Los datos del orbitador GRAIL, Gravity Recovery and Interior Laboratory, de la NASA, lanzado en 2011, revelaron algo más profundo. La distribución de masa interna también está desequilibrada. El centro de masa de la Luna se encuentra desplazado unos 2 kilómetros hacia la Tierra, lo que explica por qué la rotación sincronizada es tan estable. La gravedad terrestre actúa sobre esa masa asimétrica como un ancla cósmica. Estas observaciones llevaron a una hipótesis fascinante conocida como la teoría del doble impacto lunar. Según ella, podrían haber existido 2 lunas originales, nacidas del mismo anillo de escombros, que orbitaban la Tierra durante millones de años antes de colisionar lentamente. Esa fusión suave habría depositado una gran cantidad de material sobre el hemisferio oculto, explicando su corteza más espesa y su relieve irregular,
Si esta teoría es correcta, la luna que vemos cada noche es el resultado de una antigua unión, una amalgama de dos cuerpos que dejaron de existir como entidades separadas para convertirse en uno solo. Lo que hoy llamamos las dos caras no serían solo hemisferios geológicos, sino la huella de una fusión ancestral. A nivel simbólico, esta historia resuena con la naturaleza misma del conocimiento, la integración de opuestos. La luna, nacida del fuego y de la colisión, nos recuerda que la armonía no surge de la uniformidad, sino del contraste. Sin esas diferencias, sin esa asimetría inicial, quizás la luna nunca habría mostrado el rostro que hoy nos guía en la noche. En el espacio no existe el silencio absoluto. Las ondas de radio atraviesan el vacío, los satélites emiten señales, los planetas generan campos magnéticos, pero hay un lugar, a tan solo 384.000 kilómetros de nosotros, donde el cosmos se escucha sin interferencias, el lado oculto de la luna. Allí, en esa mitad que nunca mira hacia la Tierra, la superficie está protegida del constante ruido electromagnético que emite nuestro planeta. Transmisiones de radio, radares, satélites y ecos de actividad humana. Por eso, los astrónomos la consideran el punto más silencioso del sistema solar interior, un santuario natural para la observación del universo primitivo. Durante décadas, la idea de instalar un radiotelescopio lunar fue solo un sueño, pero hoy, gracias a la tecnología robótica y a las comunicaciones por satélite, ese sueño se acerca a la realidad. En 2021, la NASA y la agencia DARPA comenzaron a desarrollar el proyecto Lunar Crater Radio Telescope, LCRT, un radiotelescopio de 1 kilómetro de diámetro que podría construirse dentro de un cráter del lado oculto utilizando robots autónomos. Su objetivo: detectar las señales más antiguas del universo, las ondas de hidrógeno emitidas poco después del Big Bang, imposibles de captar desde la Tierra por la interferencia atmosférica y humana. Otros proyectos, como el FARSIGHT Array for Radio Science Investigations of the Dark Ages and Exoplanets, proponen desplegar una red de antenas en una extensión de 20 kilómetros para estudiar la era oscura del cosmos, cuando aún no existían estrellas. El potencial del lado oculto va más allá de la radioastronomía. Allí se podrían establecer observatorios de rayos cósmicos, laboratorios geológicos y bases permanentes protegidas de la radiación terrestre. La sombra natural que proyecta la Luna permitiría condiciones térmicas estables, ideales para experimentos de larga duración o almacenamiento de materiales sensibles. Las misiones Chang'e 4 y Yutu 2 demostraron que la comunicación indirecta mediante satélite repetidor, el Kekiao, ubicado en el punto de Lagrange L2, es viable. Gracias a eso, el lado oculto ya no está incomunicado, y el siglo XXI podría convertirlo en el mayor observatorio natural del universo cercano. Paradójicamente, el lugar más silencioso del cosmos se ha convertido en la nueva frontera del conocimiento. El lado que antes simbolizaba la oscuridad y el aislamiento es ahora el escenario donde la humanidad escuchará las primeras voces del universo. El silencio, en la Tierra, suele asociarse al vacío, pero en la Luna, el silencio es plenitud, el espacio donde la ciencia puede escuchar lo que el ruido del mundo oculta. Quizás por eso la Luna siempre nos ha fascinado, porque al mirarla, intuimos que detrás del silencio hay información, y detrás de la oscuridad, un origen esperando ser comprendido. A simple vista, la Luna parece un satélite pasivo, una compañera silenciosa que solo refleja la luz solar. Pero la verdad es otra. Sin la Luna, la Tierra sería un planeta caótico, con océanos violentos, un eje inestable y días de apenas 8 horas. Ambos cuerpos están atados por una danza de fuerzas invisibles que ha modelado la vida desde el origen. Las mareas son la manifestación más evidente de esa conexión. Cada día, los océanos se elevan y retroceden porque la gravedad lunar tira del agua y de la corteza terrestre. Esta deformación no es simétrica. Los océanos más cercanos a la Luna se desplazan ligeramente hacia ella, mientras que los del lado opuesto quedan rezagados por la inercia. El resultado: 2 abultamientos de marea que giran alrededor del planeta, arrastrando consigo energía y fricción.
Esta fricción mareal actúa como un freno invisible. Cada siglo, el día terrestre se alarga aproximadamente 1,7 milisegundos y la Luna se aleja de nosotros unos 3,8 centímetros por año. En millones de años, la Tierra y la Luna estarán tan sincronizadas que ambas mostrarán la misma cara, quedando bloqueadas una frente a la otra. Cuando eso ocurra, el cielo terrestre se congelará en un mismo paisaje, una luna fija, eterna, sin fases. El sistema Tierra-Luna es un laboratorio de física natural. Los estudios del Jet Propulsion Laboratory, JPL, han demostrado que la Luna estabiliza el eje de rotación terrestre, manteniéndolo en una inclinación promedio de 23,5 grados. Sin esa influencia, el eje oscilaría violentamente, provocando variaciones climáticas extremas y alterando el desarrollo de la vida. Incluso el ritmo biológico de los seres vivos, la migración de aves, la reproducción de corales, las mareas internas de algunas especies, responde a los ciclos lunares. La Luna no es solo una roca muerta, es una arquitecta del equilibrio terrestre. Su presencia regula la estabilidad de nuestro planeta de formas tan profundas que resulta imposible imaginar la Tierra sin ella. Y sin embargo, ese equilibrio no es eterno. En unos 50.000 millones de años, cuando la rotación terrestre se haya ralentizado lo suficiente, el sistema quedará en acoplamiento doble, y la Luna, inmóvil en el cielo, será un vestigio de un pasado dinámico. Para entonces, el Sol ya estará muriendo, y este vínculo cósmico que nos ha dado estabilidad se disolverá en la expansión final del tiempo. La Luna nos enseña que el orden del cosmos no depende de la quietud, sino de la tensión. Todo equilibrio es, en realidad, una negociación entre fuerzas opuestas. Así como la gravedad mantiene unida la materia, también la fragilidad mantiene unido al conocimiento. Sin contraste, no habría vida, ni movimiento, ni historia que contar. Antes de ser objeto de ciencia, la Luna fue espejo del alma humana. Los antiguos la observaron cambiar, crecer y desvanecerse, sin saber que era una ilusión de la luz solar. Para ellos, era una diosa, un reloj, un presagio. La noche sin luna era el símbolo del peligro, la luna llena de poder y renacimiento. Los sumerios la llamaron Nana, los egipcios la identificaron con Khonsu, y los griegos la convirtieron en Selene, y luego en Artemisa. Cada cultura proyectó en su superficie lo que no comprendía del cosmos, el misterio del cambio, el ciclo de la vida y la muerte. Su brillo regulaba los calendarios agrícolas, guiaba las cosechas y marcaba las mareas incluso antes de que se entendiera su causa. Sin embargo, todo cambió en el siglo XVII, cuando un hombre apuntó un telescopio rudimentario hacia el cielo. Galileo Galilei, en 1609, observó por primera vez las montañas y los cráteres lunares y comprendió que no era una esfera perfecta, sino un mundo con relieves. Su descubrimiento destruyó la idea aristotélica de que los astros eran inmutables y divinos. La Luna dejó de ser diosa para convertirse en objeto de estudio, el primer cuerpo extraterrestre en el que la humanidad reconoció su propia imperfección. Durante los siglos siguientes, el interés por la Luna se mezcló con la literatura y la ciencia. En el siglo XIX, Giovanni Riccioli y Francesco Grimaldi elaboraron los primeros mapas precisos de su superficie y nombraron sus regiones con una poética que aún perdura: Mare Tranquillitatis, Mare Imbrium, Oceanus Procellarum. La ciencia empezó a usar un lenguaje de asombro, porque el cosmos, aunque medible, seguía siendo majestuoso. A mediados del siglo XX, el contexto cambió radicalmente. La carrera espacial convirtió a la Luna en el campo de batalla simbólico de dos potencias. La humanidad la observó no solo como cuerpo celeste, sino como meta tecnológica y geopolítica. Cuando Neil Armstrong dio su primer paso en 1969, aquel instante unió mito y evidencia. El satélite que durante milenios fue espejo de dioses, ahora reflejaba la huella humana. Desde entonces, la Luna se convirtió en algo más que un destino. Es una frontera entre lo que fuimos y lo que podemos ser, entre la imaginación ancestral y el conocimiento verificable. Cada cráter lleva el nombre de un astrónomo, cada mar un eco de nuestra curiosidad.
Lo que antes era símbolo de divinidad, hoy es símbolo de persistencia humana. Cuando el ser humano dejó su huella en la Luna, no solo conquistó una roca, conquistó la frontera entre el mito y la verdad. Y sin embargo, cada vez que la miramos, una parte de nosotros sigue viéndola como los antiguos, un espejo cambiante donde el tiempo y la eternidad se dan la mano. Cada cráter de la Luna es una página de la historia del sistema solar. En su superficie no hay erosión, ni viento, ni lluvia que borre las huellas del pasado. Por eso, estudiar la Luna equivale a leer los primeros capítulos de la historia terrestre, un registro intacto de los eventos que formaron a nuestro mundo. Las misiones Apolo y Luna trajeron a la Tierra más de 380 kilogramos de rocas lunares. Su análisis reveló algo extraordinario. Esas rocas tienen la misma composición isotópica del oxígeno que las terrestres, prueba de un origen común. Esa coincidencia confirmó la teoría del gran impacto con Theia y permitió reconstruir los primeros millones de años del planeta. Los isótopos de titanio y tungsteno encontrados en las muestras también muestran que la Tierra y la Luna compartieron el mismo reservorio químico antes de diferenciarse. Estudiar la Luna es, en cierto modo, estudiar la infancia de la Tierra congelada en el tiempo. Además, la superficie lunar conserva rastros del bombardeo intenso tardío, una época hace 3.900 millones de años en que asteroides gigantes impactaron todos los planetas interiores. La Tierra sufrió ese mismo ataque, pero la erosión borró casi todas las huellas. Solo la Luna conserva los impactos que nos formaron, como una cápsula geológica de nuestra violencia original. Los instrumentos del orbitador lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, y del GRAIL han permitido crear mapas tridimensionales del subsuelo lunar. Gracias a ellos, los científicos pudieron estimar la edad de las cuencas y correlacionarlas con la evolución del sistema solar temprano. Cada cráter fechado en la Luna revela un capítulo perdido de la historia terrestre, permitiendo calcular cuántos impactos afectaron a la biosfera primitiva. Incluso la distribución de helio y agua en el regolito ofrece pistas sobre el viento solar y la formación de los polos helados. Esos fragmentos de hielo, atrapados en sombras perpetuas, contienen moléculas que no han cambiado en miles de millones de años. Analizarlas es como abrir un archivo cósmico donde la historia química del sistema solar sigue intacta. Curiosamente, la Luna, tan árida y silenciosa, se ha convertido en la memoria de la Tierra. Mientras nuestro planeta borra su pasado en cada ciclo geológico, la Luna lo conserva todo. En su quietud se encuentra la evidencia de nuestra evolución, de nuestros errores y de nuestra fragilidad. A veces, para comprender quiénes somos, no basta con mirar hacia adelante. Hay que mirar el reflejo de lo que nos dio origen. La Luna, testigo eterno de la historia terrestre, no gira para esconder su rostro. Lo hace para recordarnos que cada sombra tiene su razón y cada silencio, su memoria. Después de 6 décadas de exploración, cientos de misiones y miles de fotografías, la Luna aún guarda secretos. Su superficie ha sido medida con precisión milimétrica, pero su interior sigue siendo un enigma. Bajo su corteza silenciosa podrían existir bolsas de magma residual, anomalías magnéticas y vestigios de un antiguo campo magnético global que desapareció hace miles de millones de años. Los sensores del Lunar Prospector detectaron regiones donde la magnetización es tan intensa que desafía los modelos convencionales. ¿Fueron el resultado de un núcleo más activo en el pasado? ¿O de impactos tan violentos que reescribieron su estructura interna? Responder a esas preguntas no solo ampliará nuestro conocimiento de la Luna, sino también del destino de la Tierra misma, pues ambos cuerpos comparten un origen termodinámico inseparable. El futuro de la exploración lunar ya está trazado. La NASA, con el programa Artemis, planea establecer una base permanente en el polo sur lunar. Allí, en las sombras eternas de los cráteres Shackleton y Shoemaker, se esconde hielo de agua, recurso esencial para el combustible y la vida humana fuera de la Tierra. Esa región, ubicada entre la luz y la oscuridad, podría convertirse en el punto de partida de la expansión humana hacia otros mundos. Por su parte,
China y Rusia proyectan la International Lunar Research Station, ILRS, un complejo científico robótico que, si se concreta, permitirá experimentos de geología, astronomía y biología en un entorno sin atmósfera. En menos de una generación, la Luna podría pasar de ser un símbolo poético a un laboratorio interplanetario. Y sin embargo, incluso si llegamos a poblarla, seguirá siendo un espejo, porque cada vez que la observamos, vemos también nuestra propia historia, la curiosidad que nos impulsa, la soledad que nos acompaña y el deseo inagotable de entender el universo. La Luna no nos pertenece, nos refleja. Su luz no es suya, sino el reflejo de otro astro. Y esa metáfora resume la condición humana. Brillamos con la luz del conocimiento que logramos reflejar. El lado oculto, el silencio, la dualidad de su rostro, todo converge en una idea esencial. El conocimiento avanza mirando lo que no se ve. Durante siglos, la Luna fue el límite entre el misterio y la razón. Hoy es el punto de partida de una nueva era, donde la ciencia y la filosofía vuelven a encontrarse, no como opuestos, sino como dos caras de una misma búsqueda. Quizás la Luna nunca quiso ocultarnos nada, solo esperaba que estuviéramos listos para mirar con nuevos ojos, porque en su cara visible está la historia que ya conocemos, pero en su lado oculto habita la promesa de lo que aún podemos descubrir. Y cuando el ser humano vuelva a caminar sobre su superficie, no será solo un paso más en el espacio, será un retorno al origen, a esa mirada que por primera vez comprendió que lo visible no lo es todo.